Muy buenas con todos. Me presento, mi nombre es Genaro Vicente Barreto Cantos, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este video vamos a hablar sobre el teorema del binomio y permutaciones. Empezaremos con unos conceptos de lo que es teorema del binomio y lo que es permutación. Vamos a revisar la siguiente diapositiva. ¿Qué es el teorema del binomio? Un binomio es un polinomio que tiene dos términos. Esto ya lo sabemos muy bien. El teorema del binomio explica cómo elevar un binomio a cierta potencia no negativa. El símbolo es a menudo usado en lugar para denotar el coeficiente del binomio, es decir, el teorema del binomio nos muestra cómo expandir un polinomio de la forma a más b, n, para obtener todos sus términos. Por ejemplo, si queremos expandir la expresión 2x más y a la quinta, necesitamos multiplicar el binomio 2x más y 5 veces, lo cual tomaría mucho tiempo. Entonces, para esto nos sirve el teorema del binomio, que ya lo veremos a continuación. Ahora, vamos a ver qué es una permutación. Las permutaciones se refieren a la acción de organizar a todos los miembros de un conjunto en algún tipo de orden o secuencia. Siempre debe existir un orden y secuencia en una permutación. Esto significa que si es que un conjunto ya está ordenado, el proceso de reorganizar sus elementos se llama permutar. Las permutaciones o permutaciones sin repetición son formas de agrupar elementos de un conjunto en las que se toman todos los elementos de un conjunto. No se repiten los elementos del conjunto, el orden importa. Eso hay que tener muy claro que el orden importa. A, B y BA se consideran grupos diferentes, ya que, como se mencionó, el orden importa. Continuemos. Vamos ahora sí con permutaciones y ver su fórmula. El teorema del binomio, también llamado binomio de Newton, expresa la enésima potencia de un binomio como un polinomio. El desarrollo del binomio a más b elevado a la n posee singular importancia, ya que aparece con mucha frecuencia en matemáticas y posee diversas aplicaciones en otras áreas del conocimiento. El teorema del binomio nos dice lo siguiente: a más b elevado a la n, que es igual a la sumatoria de n sobre k, multiplicado por a la k, multiplicado por b a la n menos k, que ya veremos qué significa cada uno. En esta expresión a y b son números reales. Aquí les he puesto en la parte derecha la fórmula nuevamente y para ver qué significa cada cosa. Como nos dice, en esta expresión a y b son números reales y n es un número natural. Antes de dar la demostración veremos algunos conceptos básicos que son necesarios. El número combinatorio o combinación de n en k es expresado de la siguiente manera: n sobre k, como se encuentra en la fórmula. Esta forma expresa el valor de cuántos subconjuntos con k elementos se pueden elegir de un conjunto de n elementos. Su expresión algebraica viene dado por la fórmula que está acá abajo: n sobre k que multiplica a n sobre k. Continuemos. Ahora, ¿cómo se usa el teorema del binomio? Para usar el teorema del binomio, para expandir un binomio de la forma a más b a la n, necesitamos recordar lo siguiente. Los exponentes del primer término a decrecen de n a 0. Eso podemos observar en la fórmula. Los exponentes del segundo término b incrementan de 0 a n. La suma de los exponentes de a y b es igual a n. Los coeficientes del primero y del último término son ambos igual a 1. Usemos el teorema del binomio para expandir varias expresiones y entender el teorema. Ya veremos en los ejercicios a continuación. Repitamos para que nos quede claro. La fórmula matemática del binomio de Newton es la siguiente: a más b, n, a más b elevado a n. Como ya dijimos, a más b son números reales y n número natural. Es igual a la sumatoria de nk, que ya vimos que es nk, multiplicado por x a la n menos k y y sobre k. O respectivamente o equivalentemente a más b elevado a la n, como podemos ver la sumatoria siguiente: n sobre 0 a n b a la 0 más n sobre 1 a n menos 1 b a la 1. Como vemos, se va restando 1 al exponente n y así sucesivamente. La fórmula es un poco compleja para entender el concepto del binomio de Newton y por eso realizaremos unos ejercicios posteriormente. Así que a continuación hemos hecho la potencia de los binomios de grado más bajo para que podamos comprenderlo mejor. Aquí tenemos en nuestra siguiente presentación binomio de Newton. Aquí podemos ver a más b elevado a la 0 es igual a la 0 sobre 0 a la 0 b a la 0. Vamos sucesivamente: a más b elevado a la 1, a más b elevado a la 2, a más b elevado a la 3 y a más b elevado a la 4.
Entonces aquí podemos ver cómo se va resolviendo cada uno. Ahora, continuemos. ¿Qué es el triángulo de Pascal y la potencia de una suma? El triángulo de Pascal es muy importante para resolver ejercicios sobre el teorema de binomio. Veamos qué nos dice sobre el triángulo de Pascal. Si sabes construir el triángulo de Pascal, que ya hemos visto que es bastante sencillo, te sabes la expresión desarrollada de las distintas potencias de un binomio. Como podemos ver, el triángulo de Pascal forma unos en sus extremos y va realizándose la sumatoria. Por ejemplo, en la tercera fila, 1 más 2 nos da el valor de 3, 2 más 1 nos da el valor de 3, el 4, 1 más 3 nos da el valor de 4, 3 más 1 nos da el valor de 4, y así sucesivamente. Y vemos que es la potencia de la suma. Aquí nos podemos ir fijando los valores, el 1 y el 1. En la segunda fila, a más b elevado a la 1, es 1a más 1b, a más b elevado al cuadrado. Tomamos la tercera fila del triángulo de Pascal y los valores nos van coincidiendo. 1a al cuadrado más 2ab más 1b al cuadrado. Entonces, veamos qué nos dice. El triángulo de Pascal es un triángulo de números enteros infinitos y simétricos. Se empieza con 1 en la primera fila y en las filas siguientes se van colocando números de forma que cada uno de ellos sea la suma de los dos números que tiene encima. Como les expliqué hace un momento, se supone que los lugares fuera del triángulo contienen ceros, de forma que los bordes del triángulo están formados por unos. Aquí solo se ve una parte del triángulo, continúa por debajo y es infinito. Como es infinito porque podemos ir sumando los dos valores y sacando el valor de abajo. Continuemos. Aplicar la fórmula del binomio de Newton para hallar la siguiente potencia. Aquí tenemos un ejercicio. Vamos a ver cómo se resuelve. Nos dice, aplicar la fórmula del binomio de Newton para hallar la potencia del siguiente binomio. 2x más 1 elevado al cubo. La fórmula del teorema del binomio ya vimos, que es un poco compleja, pero en el ejercicio lo vamos a ir viendo cómo se resuelve. A más b elevado a la n sobre 0 a la n, b por 0. En este caso, n es igual a 3, el exponente de nuestra ecuación 2x más 1 elevado al cubo. N es igual a 3. Vamos a reemplazar los datos. 2x más 1 elevado al cubo, que es igual a 3 a la 0, a, que ya tenemos el valor, que 2x, elevado al cubo, b, tenemos el valor de 1, elevado a la 0, y así sucesivamente vamos reemplazando los valores. Calculamos los números combinatorios. 2x más 1 elevado al cubo. Aquí lo que tenemos que resolver. Nos queda 1 más 2x al cubo, 1 más 3 sobre 2x al cuadrado. Ahora resolvemos las potencias. Las potencias es importante que recordemos las siguientes propiedades, como por ejemplo cuando un número está elevado a la 0. Entonces nos dice, cuando un monomio está elevado a un exponente, se eleva al mismo exponente, tanto el coeficiente como la variable. Veamos este ejemplo. 2x al cubo es igual a 2 al cubo multiplicado por x al cubo. Entonces, cuando está elevado al cubo, se multiplica cada exponente, se eleva el 2 al cubo y el x al cubo. Y tenemos nuestra respuesta. Cualquier término elevado a 0 da como resultado igual a 1. Entonces, 2x a la 0 es igual a 1. Recordando esto, podemos continuar nuestro ejercicio. Entonces, en nuestro ejercicio vimos que había potencias elevado a 0 y podemos ir separando cada término elevando al cubo y resolvemos. Y por último, realizamos la multiplicación de los términos, que son solo operaciones matemáticas. Y resolvemos nuestro ejercicio. Ahora, nos dice otro ejercicio. Encuentre los términos centrales en el desarrollo de A. 3a menos 6 sobre a elevado a la décima. He colocado la fórmula matemática del binomio en el lado derecho para que puedan ver cómo se resuelve. Nos dice 3a menos 6a sobre 10 es igual a la sumatoria de 10 sobre k, que multiplica menos 6 sobre a elevado a la k, 3a, 10 a la menos k. Entonces vamos resolviendo 3a sumatoria 10 menos 6 que divide para a, k menos a, k a la a menos k a la a sobre 10 menos k al cubo sobre 10 menos k. Vamos solamente reemplazando datos. ¿Cómo nos pide encontrar el término central? Es muy fácil. El término central sería la mitad de 10, que es 5. 3a menos 6 sobre a la 10. Como dije, el término central es el del medio, que es 5. Basta con tomar que k es igual a 5. Pues la sumatoria va desde 0 a 10, siendo el término central 5. Entonces, el término central es igual a, repasando en la fórmula, 10 quintos, 10 sobre 5, menos 6 elevado a la 5, 3, 10 menos 5 a la a, y así resolvemos nuestro ejercicio.
que nos pide encontrar el término central, y así de esta forma podemos resolver cualquier ejercicio que nos pida encontrar el término deseado. Vamos a ver las propiedades del binomio de Newton. Las expresiones del binomio de Newton cumplen con las siguientes características. Al desglosar el binomio de Newton siempre se obtiene un término más que el grado del binomio. Tenemos que tener claro y darnos cuenta al resolver que siempre se obtiene un término más que el grado del binomio. O dicho con otras palabras, para el binomio a más b a la n se consiguen n más 1 términos. Entonces, si no se cumple esta condición, estamos resolviendo mal nuestros ejercicios. Las potencias del elemento a empiezan con n y van disminuyendo hasta llegar a 0 en el último término. Como pudimos ver que está elevado a la 10, ponemos 10 a la 10 menos 1, 9, 10 menos 9 menos 1, 8, 8 menos 1, 7, hasta llegar a 0. Las potencias del elemento b van a la inversa, empiezan con 0 y van aumentando hasta llegar a n en el último término. Para cada elemento del binomio de Newton, la suma de los exponentes de a y b es igual a n. Y por último, el coeficiente del primer término de la expresión binomial de Newton siempre es 1 positivo, y el segundo coeficiente es equivalente al exponente del binomio, que puede ser positivo o negativo. Ahora, vamos con el siguiente tema, que es las permutaciones. Ya vimos un concepto de permutación, pero revisémoslo nuevamente. Las permutaciones se refieren a la acción de organizar a todos los miembros de un conjunto en algún tipo de orden o secuencia. Como les mencioné al inicio, debe encontrarse ordenado y en secuencia. Una permutación tiene que estar organizada. Esto significa que si es que un conjunto ya está ordenado, el proceso de reorganizar sus elementos se llama permutar. Entonces, lo que vamos a hacer es reorganizar los elementos. Con las permutaciones, el orden de los elementos sí importa, como les mencioné al inicio. El orden de los elementos en una permutación sí importa, como ya lo veremos en el ejemplo. Si es que nuestra contraseña es 1, 2, 3, 4 e ingresamos los números 3, 2, 4, 1, la contraseña será incorrecta, ya que tenemos los mismos números pero en un orden distinto. Esto significa que 3, 4, 2, 1 es una permutación de 1, 2, 3, 4. Es un arreglo de números. Las permutaciones de 1, 2, 3, 4 son, por ejemplo, aquí podemos ver varios números, en el cual todos se encuentran en distinto orden. Está realizada una permutación y se puede ver cuántas formas hay de combinar los números, de permutar los números. Entonces tenemos claro lo que es una permutación. Ahora, la fórmula de la permutación. Si es que tenemos una colección de n objetos, entonces el número de maneras que podemos escoger r de ellos es igual a np a la r igual a n factorial dividido para n menos n factorial. Veamos un ejemplo sencillo en la parte de aquí. Encuentra el número de permutaciones si es que n es igual a 10 y r es igual a 3. La solución. Solo tenemos que usar la fórmula de las permutaciones y reemplazar los valores ya que nos ha dado n y r. N es 10 factorial dividido para 10 menos 3 factorial. Resolvemos factorialmente esto y tenemos nuestra solución, que es de igual a 720 formas. Veamos otro ejemplo sencillo. ¿Cuántas formas existen de formar una lista de 4 postres de un menú de 10 postres? Solución. Solo tenemos que usar la fórmula de permutaciones y reemplazar nuevamente los valores. N es igual a 10, R es igual a 4. Como es factorial, realizamos la multiplicación. Si no recordamos lo que es un valor factorial, es 10 factorial, es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1 y encontramos nuestra respuesta. El 6 factorial de igual manera 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1 y obtenemos nuestra respuesta. Vamos a ver otro ejercicio. Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga $200 al primer lugar y $100 al segundo. ¿De cuántas formas se puede repartir los premios de primer y segundo lugar? En este caso, importa el orden, ya que no es lo mismo quedar en primer lugar y que en segundo lugar. Además, los premios son diferentes. Por ejemplo, un arreglo o disposición es que Carlos ocupe el primer lugar y Sergio el segundo. Otro arreglo sería que Sergio ocupe el primer lugar y Eduardo ocupe el segundo. El número total de arreglos o formas lo calculamos con la fórmula de permutaciones. N es igual a 3, número total de elementos que tenemos. K es igual a 2, tomados de 2 en 2. Entonces, P, NK igual a N factorial, N menos K factorial. Reemplazamos los datos, que es 3 factorial, 3 menos 2 factorial.
y encontramos nuestra solución, que son 6 formas. Conclusión. Vamos a ver unos pequeños conceptos como conclusión. Un binomio es un polinomio que tiene dos términos. El teorema del binomio explica cómo elevar un binomio a cierta potencia no negativa. El símbolo es a menudo usado en lugar para denotar el coeficiente del binomio. El binomio de Newton puede aplicarse a prácticamente todas las actividades humanas donde se desee calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento para tomar decisiones. En el campo gerencial es supremamente valioso para el crecimiento y desarrollo de una empresa. Como podemos ver, el teorema del binomio se utiliza en la vida real y nos sirve, nos facilita la vida, nos facilita la resolución de problemas. El binomio de Newton es la fórmula que nos permite hallar las potencias de un binomio, nos permite hallar las potencias de un binomio, que quede claro. Los coeficientes son números combinatorios que corresponden a la fila enésima del triángulo de Targal, que me gustaría que investiguen sobre el triángulo, también conocido como triángulo de Pascal, que se les dio una pequeña introducción sobre el triángulo de Pascal, que cada fila es la sumatoria de la anterior y que es infinita. ¿Ya? El teorema del binomio nos permite determinar los coeficientes de los términos en expansión sin tener que extender el triángulo a su fila adecuada. Veamos sobre permutación una pequeña conclusión. Una permutación es un conjunto o subconjunto de objetos o de eventos en el que el orden de los objetos es importante, como les mencioné. Difiere de esto en las combinaciones, en las que los órdenes de los elementos no es significativo. Las permutaciones sirven para contar la cantidad de arreglos que se puede hacer a un conjunto de objetos, como vimos en los ejercicios, tomando de a r objetos por vez. La diferencia central entre la permutación y una combinación radica en que la permutación sí me importa el orden que son tomados los elementos y en cambio las combinaciones no. Las combinaciones es un tema que no lo revisamos en este momento, pero existe una gran diferencia entre permutación y combinación. En la una importa el orden de los elementos y en la otra no importa el orden de los elementos. Muy bien, con esto hemos concluido el tema sobre el teorema del binomio y el teorema del binomio o triángulo de Pascal y las permutaciones. Muchísimas gracias por su tiempo y espero el tema haya sido de su agrado y de su comprensión. Muchísimas gracias.